nos estamos acercando día a día, hora a hora, al desenlace final, la revelación de todos los enigmas y misterios. Todos los enigmas y misterios, por resolver, tienen una relación totalmente directa con lo sobrenatural, es decir, con fuera de la humanidad. Porque lo que de la humanidad puede comprenderse, pero lo que está fuera del alcance de la mente humana ya es muy difícil de entender. Entonces la mente humana trata de aclarar cosas que no entienden. Entonces es complejo que se lancen teorías y teorías de algo que no entienden. En absoluto. Es lógico, por ejemplo, lo he puesto muchas veces, que ya de un principio los supuestos arqueólogos pues digan, no, las pirámides de Egipto, ya esta tumba de faraones. ¿De dónde se sacaron eso? ¿De qué jeroglífico? ¿De qué papel? ¿De qué escritura? ¿De dónde? De ningún sitio. Pero sí lo sacaron me parece que fue Sócrates, que estuvo de viaje, era un escritor, un historiador, Sócrates griego, ¿no? Me parece que era él. Y entonces fue a Egipto a ver las pirámides y a ver los monumentos antiguos, piedras cíclopes, estatuas gigantescas. Por cierto, hace unos años se halló una estatua, supuesta estatua, estaba tirada, destrozada, y se comprobó que era un gigante petrificado. Eso da miedo a la arqueología. Dijo, no nada de estatua, era un gigante. Se ha comprobado que tenía sus nervios, huesos, costillas, un gigante petrificado. Lo cual quiere decir que ya empieza a tambalear las teorías de arqueología. Entonces hay muchas teorías que han, pero montones, que hay que renovar toda la historia, siempre que la mente humana ha sido dañada con teorías y aprendizajes falsos, erróneos. Lo cual quiere decir que ya es tambalear todo un sistema mundial. Hay que reescribir la historia de nuevo. Entonces, de entre los muchos enigmas que pienso revelar, si Dios lo permite, entonces será el de los círculos y pictogramas. Voy a decir una cosa. Han aparecido durante décadas, pero desde hace muchos años, no desde ayer. Se supone que antes de los años 40, mucho antes, ya empezaron a aparecer círculos y pictogramas. Lo que pasa es que entonces la aviación no era tan completa, perfecta que lo soy, y cada día más avanzada, ¿no? Entonces era muy difícil captar en todo el mundo, antes de los años 40, donde los campos había círculos y pictogramas, pues se pueden ver desde el aire, desde tierra es difícil, se ve espigas movidas o de colza o de cebada, pero ya desde el aire la perspectiva es clara, es un círculo, no un círculo, no es simplemente un círculo simple, son ideogramas, pero de espigas, a veces con cuadros geométricos fantásticos, imposible. Además las espigas no están rotas, están dobladas herméticamente, no rotas ni una. Y por cierto, hace algunos años en Alemania previamente se hizo un análisis de algunos espigas del centro de esos supuestos círculos, análisis en Alemania, de físico y químico, y entonces descubrieron que el resultado, pulieron las espigas, los granos, los analizaron en el microscopio y eran semejantes a la sangre humana. Eso ya da miedo. Entonces, hay diversas teorías de que, bueno, que la NASA tiene un aparato en los satélites que hace pruebas, o extraterrestres, o montones, sin ninguna base. O sea, van inventando cosas. Lo que hasta hace bastantes años, no eran dos borrachines de Inglaterra que iban con una tabla, iban pisando las espigas y haciendo un círculo. Un desastre. y se movieron un montón de fotógrafos para ver a los dos borrachines con una tabla, dos tablas, se ponían la tabla y empezaron a pisarla y a arrastrar con una cuerda. Y eran ellos los que, ya está, ya tenemos la solución. Dos borrachines iban por todo el mundo con dos tablas haciendo círculos y pisoteando la espiga. Bueno, y cualquier barbaridad se la tragan, porque están acostumbrados a tragarse burradas de todo tipo. Como decía, no sé si fue Hitler o Himmler, aquella frase o Goebbels, no me acuerdo quién, uno de ellos o los tres, dice que una mentira, dijo, contra más grande sea, más gente la va a creer. Y es irónico que lo que es mentira, burrada, se lo traga mucha gente, pero se lo traga, o sea, como digas una verdad ya,
ya no encaja. Porque como todo es mentira, pues... Bueno, círculo de pictogramas, pues mire, un detalle, son detalles. Por ejemplo, cuando aparecen de madrugada siempre. O de noche, pero siempre de madrugada. Entonces, ¿qué aparecen? Dos bolas volantes, dos bolas metálicas tipo loro, que hacen un recorrido a cierta zona. Eso lo han fotografiado varias veces además. Y que hacen un recorrido donde va a aparecer el círculo. Y cuando hacen el recorrido se paraliza muchas veces, paran dos bolas. Y entonces automáticamente se oye como una explosión. Un ruido estremecedor. Una explosión. Y aparece el círculo. Claro, no es un círculo, son hitogramas a veces gigantescos, todo un campo de varios cientos de metros cuadrados. Esa es más o menos la forma de aparecer. ¿Quién los hace? ¿Cómo? Eso ya lo explicaré con todos los detalles. Pero voy a contar algo interesante. Círculos, pictogramas. Por ejemplo, para que piensen, lo digo, siempre pongo una piececita en el puzzle. Porque los amigos y colaboradores y mi guerrilla son los más cercanos a todos estos documentos, los que van captando más cosas, aumentando su forma de pensar, su capacidad de pensar más y más. Porque todo va relacionado con el libro sagrado, la Biblia, con Dios, y su creación y el fin del sistema. Piensa una cosa. La escritura más antigua de Egipto, hablo de Egipto, ¿no? Porque luego recuerdo que hay un detalle que lo he dicho muchas veces, que curioso, que ya me ha pasado varias veces, ¿no? Que en la Universidad de Cultura Antigua me parece que era de China, me parece que era, sí, escritores antiguos, los más antiguos, pusieron una vez hace unos años, 3 o 4 años, un artículo en un periódico, en internet, que daban, no me acuerdo, 6.000 euros, 7.000, había los escritos antiguos chinos más antiguos, que había una serie de ideogramas, figuras, líneas, que quien pudiera solamente traducir uno, ya había varios, de estos ideogramas, ¿qué significa? Daban 6.000 euros. Y algunos colaboradores míos escribieron a la Universidad China de Escritura Antigua de China, la Universidad de Pekín, me parece. Escribieron, yo lo vi, digo, no, estaba tirado para mí. Digo, mira, porque hay semejante a eso, a esa escritura china antigua, eran caparazones de tortuga en pieles antiguas, ya las hay en otros sitios, la misma, del mundo. Entonces yo digo, sí, hombre, escríbale y diga que yo puedo traducir uno o varios. Automáticamente decir yo aquello, ¡pum!, del internet lo borraron aquello. Raro es que borren una cosa así. Lo borraron. O sea, no quería alguien que estaba pendiente de que yo tradujera eso, porque me hubiera tenido una popularidad en aquel tiempo excepcional y ya hubiera sido el segundo paso, los gigantes de rocas, el Arca de la Alianza y todo esto. Pero pasó aquello. Verá cómo escriben a aquella universidad de China, de Pekín, y dicen que no le responden. ¿No? Algo haría, le daría, no, o le amenazaría, no sé. Que dijeron, eso quítalo, y hablar. Bueno, pues los escritos más antiguos, ideologías de culturas más antiguas, no son letras, son ideogramas. He dicho muchas veces que las pinturas rupestres son ideogramas, que es como si fuera un libro. O sea, no son figuras que se ven círculos, se ven ideogramas. Se tiene que traducir, como por ejemplo los jeroglíficos de Egipto son escritos. Pero ¿cómo hacían los jeroglíficos? Figuras de hombres, mujeres, de gente trabajando, de instrumentos del sol, de la luna. Muchas culturas. Escritos. Hay que saber qué quiere decir. En muchas escrituras antiguas es así. Son escritos. Hay que saber traducir qué son esos escritos. Y si lo puedes traducir... Por ejemplo, me acuerdo que Champollion fue un arqueólogo francés que por una piedra roseta que estaba escrito en 3 idiomas, en escrito jeroglífico antiguo Egipto, me parece que eran en griego y en copto, ¿no? Sí, 3 escritos, el mismo relato. Y como él conocía muy bien el hebreo y el copto y el griego, era un arqueólogo competente, Champollion se llama. Entonces, si los 3 textos dicen lo mismo, los arqueólogos, los jeroglíficos dirán lo mismo, porque es un mismo relato en otros idiomas. Y puedo traducir, ya empezó a traducir los escritos
egipcios jeroglíficos. Escrito antiguamente lo escribían con ideogramas, con figuras. Gente, por ejemplo, hace bastantes años que en la isla de Pascua, donde están los 1000 moais gigantescos, que es una isla que no ha habido nunca hierro, no ha habido acero, no ha habido árboles, no ha habido escritura, no ha habido papel, no ha habido historia, no tiene historia pasada. Hay 2 tribus nativos que han vivido siempre de la pesca y de la hortaliza. Pero no ha habido árboles. ¿Cómo podían haber hecho aquellos moais tan gigantescos, algunos de 450.000 kilos, moverlos, cortarlos, pero con qué herramientas y con qué fin? ¿Y cómo moverlos a varios meses? Si eso no se puede mover hoy, haría falta grúas gigantescas. Están 200 sin acabar. Pero encontraron en aquella isla unas tablitas de madera muy bien preparadas. Tablillas de madera. Allí nunca ha habido árboles. Pero hace miles de años donde podía sacar madera. Y se llaman las tablas de Rongo Rongo. Son escritos que explican la historia de la isla de Pascua, dónde vinieron aquellos personajes y por qué vinieron allí, cómo llegaron allí y tal. No los pueden traducir, pero ¿qué se ve en ellos? Las tablillas son hombres, mujeres, movimientos, ideogramas. Se ve un movimiento de personas, de cosas, de herramientas. ¿Comprendes? Son escritos. Si tú sabes qué significa ese movimiento, esa persona haciendo esto, haciendo lo otro, corriendo, mirando o agarrando un instrumento, sabes traducir lo que quiere decir ese rongo rongo, esas tablillas de madera. Así que los círculos de pictogramas es como los jeroglíficos, como las pinturas rupestres. Si tú sabes traducir lo que quieren decir esas pinturas, no son, como decían en la arqueología, no, hombres primitivos en la edad de hielo, que se metían en cuevas en la oscuridad y empezaban a pintar las paredes, que considera todo el planeta, las pinturas rupestres del mismo color, rojo, ocre, oscuro, negro, algunas muy poco en blanco. Se pusieron de acuerdo. Y como hubo, según la arqueología, hubo miles de años de hielo, todo encerrado en cuevas, pues se ponían a pintar en la oscuridad pinturas rupestres. A veces en la cueva de Altamira a 4 metros de altura, ¿ves cómo llovieron allí? Sí. Pues todo esto quiere decir, se ven las pinturas rupestres, son escritos también, que están explicando un relato de esa zona. Los círculos de pictogramas vienen a ser semejantes. Lo miras, si sabes traducir, si conoces el alfabeto, como dice el apóstol Pablo, en la primera de los Corintios, capítulo 13, era un apóstol que tenía dones de lenguas, que le había dado Espíritu Santo, era un apóstol estupendo. Podía curar gente, enfermedades, podía resucitar muertos, podía hablar casi todas las lenguas. Era el apóstol de las naciones, viajaba por todo el mundo, llevando el evangelio, las buenas nuevas, el paraíso, la nueva eterna, la vida eterna en la tierra. Podría decir el escrito en la primera de Corintios, capítulo 13, él dice algo interesante, porque él tenía superpoderes. Dice, si hablo, él escribe, en 1 Corintios capítulo 13, versículo, me parece el 1 al 8, si hablo, empieza el relato, en la lengua de los ángeles y de los hombres, pero no tengo amor, llego a ser un címbalo estruendoso, un trozo de bronce sonante, ¡bum! No es ruido. Él hablaba en la lengua de los ángeles. Quiere decir, tenía ese poder de que un ángel tiene su idioma, los ángeles. Él podía entender ese idioma porque lo escribe, podía relatarlo, porque él habló con ángeles. Me recuerda que en el último vídeo os dije, en la segunda de los Corintios, capítulo 11, capítulo 12, versículo 1 al 4, que dice que los ángeles le enseñaron algo en España, que le dijeron, esto todavía no lo digas, es secreto, porque él quería ver España antes de que fuera eliminado, por ser un apóstol fiel e íntegro. Hay cosas, misterios que se van a resolver pronto. Y será interesante cuando se resuelva, yo lo tengo resuelto ya, los círculos y pictogramas. Será una sorpresa para mucha gente. Por cierto, muchas veces he dicho en los tesoros del general Tomoyo Masahita, el general japonés que robó durante 4 años todo lo que pudo en los templos de Malasia, Singapur, Birmania, Filipinas y tal, y hizo un plano con todo, donde lo escondió en 150 lugares diferentes en toda Filipinas. Hoy es imposible, y con un plano lo hayas, imposible. Pero él empleó también algo semejante a lo jeroglífico. Ya lo veréis algún día. Entonces, no lo puede encontrar nadie si no conoces el sistema que empleó, ideogramas,
muy bueno. Y es un relato interesante. En otro vídeo hablaré de cómo empleó para enterrar aquellos tesoros que robó en todos los templos, museos, casas, de un valor de casi 200.000 millones de dólares, hoy actual. He dicho muchas veces, eso será como la película de, esa película tan cómica de Cocodrilo Dundee, que tenía el hombre de herencia de su tío, no sé qué, unas tierras en Australia muy grandes, ¿no? Y decía, bueno, estas tierras, en mis tierras también hay oro. Y dice, se lo enseña una compañera, una turista, dice, esto será, pues cuando me jubile, mi jubilación. Y yo lo digo, lo de Chamasita será lo último que saque, mi jubilación.